Compré una mansión de $2 millones e hice una fiesta de inauguración. Mis padres no vinieron para ayudar a mi hermano a mudarse a su dormitorio. Mi papá acaba de ver las fotos y me exigió una llave. Mi respuesta lo destruyó. Me paré en el centro del atrio, mis tacones resonando contra el mármol importado como el mazo de un juez golpeando el estrado. Eran las 11:51 de la noche. A mi alrededor, 3 camareros guardaban silenciosamente bandejas intactas de caviar o setra y vertían champán vintage por el desagüe. El cuarteto de cuerdas había guardado sus violonchelos hace horas. Mi mansión de $3.8 millones en Crystal Cliff estaba perfectamente en silencio, salvo por el zumbido del control climático. Revisé mi teléfono. Una notificación. Era de mi madre, Susana. Estamos agotados, cariño. El futón de Adrián fue una pesadilla para armar. Lo dejamos para la próxima. Me quedé mirando la pantalla. No se habían perdido la inauguración de mi casa por una emergencia. Se la perdieron porque armar un mueble barato para mi hermano de 19 años era más importante que celebrar el imperio que yo había construido. Mi pulso ni siquiera se aceleró. En mi mundo, el pánico es solo código ineficiente. Simplemente me volví hacia el jefe de catering y dije, empaquen el resto. Pueden irse. Mi voz no tembló. Fue clínica, precisa, el tipo de tono que usas cuando te das cuenta de que una inversión a largo plazo finalmente se ha vuelto insolvente. Caminé por los pasillos vacíos del ala este. Esta casa, esta enorme maravilla arquitectónica suspendida sobre el Pacífico, se suponía que iba a ser mi vuelta de la victoria. La había diseñado pensando en ellos. Las suites de invitados estaban insonorizadas para el sueño ligero de mi padre, Roberto. La cocina estaba abastecida con la marca específica de té orgánico sin la cual mi madre afirmaba no poder vivir. Había construido un castillo para protegerlos, para impresionarlos, para finalmente ganarme mi lugar en la mesa. Pero mientras mis pasos resonaban en el vasto corredor vacío, me di cuenta de algo que debería haber sabido hace años. Yo no era la reina de este castillo. Yo era la arquitecta de mi propia soledad. El silencio en una casa tan grande no es pacífico. Es pesado. Presiona contra tus tímpanos. Es un recordatorio físico del espacio entre quién eres y quién querías ser para ellos. Había construido una fortaleza, pero el puente levadizo estaba subido y yo era la única dentro. El océano chocaba contra los acantilados de abajo, un golpe rítmico y violento que sonaba como el latido del corazón que la casa no tenía. Era un museo de una vida que aún no había vivido, curada para una audiencia que prefería el barro. Abrí Instagram. Necesitaba ver los datos. Y ahí estaba, publicado hace 40 minutos. Una foto de mis padres, Roberto y Susana, sentados en el suelo de un apartamento de lujo, estrecho y caótico. Cajas de pizza apiladas sobre una mesa de centro de diseñador. Mi hermano, Adrián, estaba en el centro con una sudadera con capucha, riendo con la boca abierta. Mi padre tenía el brazo alrededor de él, sonriendo de una manera en la que nunca me miró a mí. Ni cuando vendí mi primera aplicación. Ni cuando compré esta casa. La descripción decía, nuevos comienzos para nuestro chico. Primera noche en el nuevo depa. Prioridades. Prioridades. La palabra se grabó en mi retina. El contraste era visceral. Aquí estaba yo, rodeada por el aroma de lirios caros y la fría perfección del vidrio y el acero. Allí estaban ellos, oliendo a pepperoni, cartón barato y amor incondicional. No odiaban mi éxito. Se sentían intimidados por él. Mi éxito requería que subieran de nivel para encontrarme en un plano de excelencia que no podían alcanzar. La incompetencia de Adrián. Eso era cómodo. Eso era familiar. Su necesidad los hacía sentir útiles. Mi independencia los hacía sentir obsoletos. Miré mi reflejo en el ventanal de piso a techo. Mi vestido era de seda, mi postura rígida. Parecía una estatua. Está bien, susurré a la habitación vacía. Ya no estaba triste. La tristeza implica la pérdida de algo valioso. Esto no era una pérdida. Era un punto de datos.
Una métrica final e irrefutable confirmando que el ROI, retorno de inversión, en esta relación era cero. Abrí mi aplicación de seguridad. Encontré los perfiles de usuario de mamá y papá, las llaves digitales que había configurado ayer mismo, dándoles acceso 24/7 a la propiedad. Pasé mi dedo sobre el botón de eliminar. No lo presioné. Aún no. Eliminar una llave era demasiado pequeño, demasiado silencioso. Si querían priorizar a Adrián, bien. Los dejaría. Pero me iba a asegurar de que entendieran exactamente lo que costaba esa priorización. Apagué las luces del ala este, sumiendo el museo en la oscuridad. Caminé hacia mi oficina, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Era hora de auditar los libros. La pantalla de mi laptop brillaba azul en la oscuridad de mi oficina. No estaba mirando los estados de pérdidas y ganancias de mi empresa. Estaba mirando la cuenta familiar en la nube, el archivo digital de cada recibo, factura y transacción financiera que mi padre había sincronizado descuidadamente durante los últimos 5 años. Siempre decía que era malo con la tecnología. No era malo en eso. Era arrogante. Asumió que yo nunca miraría. Hice clic en una carpeta etiquetada de Educación Adrián. Dentro había una factura en PDF con fecha de hace 3 semanas. La suite Penthouse estándar de vivienda estudiantil de lujo, un contrato de arrendamiento de 12 meses. El total, incluyendo el paquete de muebles de diseño y la suite tecnológica de entretenimiento, era de $45,000. Miré fijamente el número, $45,000. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo me invadiera. No un recuerdo emocional, sino financiero. Hace 7 años, yo tenía 22, programando la versión beta de mi primera aplicación en una laptop que se sobrecalentaba si abría demasiadas pestañas. Tenía 3 trabajos, barista a las 5 de la madrugada, entrada de datos al mediodía, programando hasta las 3 de la madrugada. Le había pedido a mi padre, Roberto, un préstamo de $5,000 para cubrir los costos del servidor, solo un préstamo con intereses. Recordé sus palabras exactas, dichas durante una cena de pastel de carne que yo había pagado. Valeria, simplemente no tenemos liquidez en este momento. Necesitas aprender a tener carácter. Las limosnas te hacen débil. Carácter. Volví a mirar la factura del Penthouse de Adrián. Encimeras de granito. Lavadora y secadora en la unidad. Un salón de juegos. Adrián no necesitaba carácter. Adrián necesitaba un resort. Me desplacé más atrás. Hace 2 años. El préstamo del coche. A mi padre le encanta contar esta historia en Acción de Gracias. Yo firmé como aval para el primer coche decente de Valeria. La puse en el camino. Lo cuenta con el pecho inflado. El patriarca benevolente. El libro mayor contaba una historia diferente. Saqué los registros de transferencia bancaria. Sí, él firmó como aval. Pero 6 meses después, cuando su cuenta de day trading se desplomó, me llamó en pánico. No podía hacer el pago de su propia camioneta. Le transferí $12,000. Pagué mi coche en su totalidad para quitar su nombre del título, y luego pagué 3 meses de su hipoteca para que no entrara en mora. Nunca me devolvió el dinero. Nunca dijo gracias. En su lugar, reescribió la historia. En su versión, él me salvó. En la versión de los libros contables, yo era la socia silenciosa manteniendo su solvencia a flote. Me recosté en mi silla Herman Miller, el cuero frío contra mi piel. Durante años, pensé que yo era la hija. Pensé que si simplemente me volvía lo suficientemente exitosa, lo suficientemente rica, lo suficientemente impresionante, me graduaría de carga orgullo. Pero mirando estos números, los $45,000 para la comodidad de Adrián frente al cero para mi supervivencia, finalmente entendí el modelo de negocio de esta familia. Yo no era la hija. Yo era el recurso. Adrián no era el hijo. Él era la inversión. No me nutrieron porque no se nutre a un generador. Simplemente extraes energía de él hasta que se quema. Vertieron todo en Adrián porque él era su proyecto de vanidad,
el reflejo del estilo de vida que querían pero no podían pagar. Mi éxito no los enorgullecía. Los resentía. Arruinaba la narrativa de que ellos eran los proveedores. Cada cheque que escribí era un recordatorio de su propia mediocridad. Está bien, dije de nuevo. La justificación estaba completa. No les debía lealtad. No les debía gratitud. Y ciertamente no les debía una llave de mi casa. Cerré la carpeta de educación y abrí una nueva pestaña. Registros públicos. Si podían gastar $45,000 en un dormitorio mientras alegaban problemas de flujo de caja, ¿de dónde venía realmente el dinero? Mi padre no había hecho una operación comercial exitosa en una década. Escribí la dirección de mis padres. La barra de búsqueda giró. Y entonces cayó la primera ficha de dominó. 2 días después, pasé a la ofensiva. No con una discusión, sino con una exhibición de activos. Publiqué un vídeo de alta definición de 60 segundos del ala este de la mansión en las redes sociales. No puse una descripción con lugares comunes emocionales sobre bendiciones. Lo describí como una pieza de portafolio. Ala de invitados de 300 metros cuadrados. Vistas al océano. Baño en suite de Onyx, lista para ocupación. Se volvió viral en 3 horas. Extraños comentaban sobre la vida de ensueño. Excompañeros de clase enviaban mensajes directos llenos de envidia. Pero yo estaba esperando una notificación específica. A las 4:12 de la tarde llegó. Él no le dio me gusta a la publicación. No comentó felicidades u orgulloso de ti. Envió un mensaje de texto directo. Esa ala este. ¿Está totalmente amueblada? Podría necesitar un lugar donde quedarme por unas semanas. Los negocios están complicados. Envíame el código del portón. Pasaré esta noche a revisarlo. Miré el teléfono, sintiendo como la sangre se drenaba de mi cara, no por miedo, sino por la pura y helada precisión de su sentido de derecho. Envíame el código del portón. No estaba pidiendo. Estaba requisando. En ese momento, la pieza final del rompecabezas psicológico encajó en su lugar. Finalmente entendí por qué mi éxito los enfurecía mientras que el fracaso de Adrián lo hacía entrañable para ellos. Es un concepto que había leído en psicología empresarial, pero verlo desarrollarse en mi propia línea de sangre fue discordante. Para un padre narcisista, un hijo independiente no es una persona. Son una clase de activo. Cuando el activo funciona bien, no lo felicitas. Lo liquidas. Extraes valor. Él no me amaba. Amaba mi utilidad. Amaba que yo fuera un recurso que podía explotar cuando su propia mala gestión causaba un déficit. Adrián era el hijo emocional, en quien proyectaban su autoimagen deseada. Yo era la hija recurso, la póliza de seguro que resentían tener que pagar primas, pero que se sentían con derecho a cobrar en el momento en que estrellaran su propio coche. Quería el código del portón porque creía que era dueño del activo. Creía que por virtud de donar material genético hace 29 años, tenía un interés mayoritario en mi imperio. Podría necesitar un lugar donde quedarme. La casualidad era el arma. Estaba tratando de minimizar la petición para que sonara como si me estuviera haciendo un favor al ocupar mi espacio. No respondí. No dije que no. No pregunté por qué. Simplemente tomé una captura de pantalla del texto. Luego abrí mis contactos y busqué a Camila. Si mi padre, un hombre que no había admitido un error desde 1998, estaba admitiendo que los negocios estaban complicados y pidiendo mudarse a la casa de su hija, no era solo una mala racha. Era una catástrofe. Y si venía por mi hogar, necesitaba saber exactamente de qué estaba huyendo. Presioné llamar. Camila no era solo mi mejor amiga. Era un tiburón con blusa de seda. Como diseñadora de interiores de alta gama para la élite, conocía todos los secretos inmobiliarios del Estado. Sabía quién compraba, quién vendía, y lo más importante, quién estaba liquidando activos silenciosamente para evitar la corte de bancarrotas. Contestó al primer timbre. Valeria, vi el vídeo del tour. La iluminación en el atrio es perfecta. Dime qué estás celebrando.
No estoy celebrando, dije, mi voz plana. Estoy auditando. Necesito un favor. Nómbralo. Haz una búsqueda de título en la casa de mis padres. Calle Oak Creek 4209. Necesito saber si hay embargos, juicios o actividad reciente. Camila hizo una pausa. El tono social se evaporó, reemplazado por agudeza profesional. ¿Por qué? Porque mi padre acaba de pedir el código del portón de mi mansión. Dice que los negocios son complicados. Quiere quedarse aquí. Los hombres como mi padre no se quedan, de paso, Camila. ¿Ocupan? Entendido, dijo. Dame 10 minutos. Sacaré los registros del secretario del condado y el historial MLS. Colgamos. No caminé de un lado a otro. No me retorcí las manos. Me senté en mi escritorio y abrí mi propia laptop para revisar los registros judiciales públicos. Sentí una extraña sensación de calma. Durante 29 años, mi relación con mi familia había sido una niebla de culpa y expectativas no dichas. Pero los datos. Los datos eran limpios. Los datos no te manipulaban, gaslighting. Los datos no comían pizza en un dormitorio mientras ignoraban tus logros. Los datos simplemente eran. Busqué el nombre de mi padre en la base de datos de la Corte Civil del Condado. Nada reciente. Unas cuantas multas de estacionamiento de 2019. Revisé su licencia comercial. Activa, pero la tarifa de presentación anual se había pagado tarde 3 años seguidos. Pequeñas grietas, pero no una catástrofe. No lo suficiente para explicar por qué se rebajaría a pedirme vivienda. Mi teléfono sonó. Era Camila. Habían pasado 7 minutos. Tengo el informe, dijo. Su voz era diferente ahora. Más baja. ¿Sere? Dímelo. Valeria, ¿estás sentada? Estoy sentada. Solo dame los números. Bien. Entonces, en la superficie, la escritura parece estar bien. La compró en el 98. Se apreció muy bien. ¿Y? Camila tomó aire. Indagué más profundo en los gravámenes registrados. Hace 18 meses, se registró un nuevo embargo contra la propiedad. Un préstamo secundario, uno masivo. ¿Qué tan masivo? $250,000. Prestamista privado de alto interés. Del tipo al que vas cuando el banco dice que no. Mi mente corrió. 250,000. Esa era la línea de tiempo exacta de la aceptación universitaria de Adrián. Esa era la línea de tiempo del coche nuevo en el que mi madre había llegado repentinamente la Navidad pasada. ¿Sacó $250,000 en capital?, pregunté. Sí, pero ese no es el problema, Valeria. ¿Cuál es el problema? El problema es la fecha de presentación de hace 3 días. Es un aviso de venta fiduciaria. La habitación pareció bajar 10 grados. Traduce eso, dije, aunque ya lo sabía. Significa que dejó de pagar la hipoteca oculta hace 6 meses. El prestamista ha iniciado la ejecución hipotecaria. La subasta está programada para el próximo martes. Miré fijamente la pared de vidrio con vista al océano. El próximo martes, repetí. Él ya no es dueño de esa casa, Valeria. Está a días de ser desalojado. No está pidiendo visitarte. Está sin hogar. La comprensión encajó en su lugar como un cerrojo deslizándose. La inauguración perdida, el agotamiento, los negocios complicados. No eran solo groseros. Estaban frenéticos. Se estaban ahogando. Y habían mirado mi éxito no con orgullo, sino como una balsa salvavidas. No venían a celebrarme. Venían a sobrevivir a costa mía. Envíame los documentos, dije. Todos. Enviado. Valeria. ¿Qué vas a hacer? Miré el monitor de seguridad en mi escritorio. La cámara mostraba el largo y sinuoso camino de entrada que conducía a mi puerta. Vacío por ahora, pero no por mucho tiempo.
Voy a proteger mi activo, dije. Vi la barra de progreso de descarga del PDF llenarse al 100%. Abrí el archivo que Camila había enviado. No era solo un aviso de ejecución hipotecaria. Era una autopsia de la cordura financiera de mis padres. Me desplacé a través de la línea de tiempo de la hipoteca oculta. Hace 18 meses, el mes exacto en que Adrián fue aceptado en esa universidad privada. No tenía por qué asistir. El monto del préstamo, $250,000. La tasa de interés, predatoria. No solo habían cometido un error. Habían apalancado toda su existencia, la casa en la que crecí, el único activo que poseían, para financiar un estilo de vida para Adrián que no podían pagar. Habían apostado la granja al niño de oro, y el niño de oro había generado 0 retornos. Y ahora el banco estaba cobrando el préstamo. Miré la fecha en el aviso de desalojo. Tenían que estar fuera para la medianoche de hoy. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No se trataba de perderse mi inauguración. No se trataba de agotamiento. Se perdieron mi gala porque estaban empacando frenéticamente cajas en una unidad de almacenamiento tratando de ocultar el hecho de que estaban en la indigencia. Y el mensaje pidiendo el código del portón. Podría necesitar un lugar donde quedarme. No estaba pidiendo unas vacaciones. Estaba pidiendo residencia. Conocía las leyes en este estado. Si los dejaba entrar, si dejaba que movieran una sola maleta al ala este y se quedaran aunque fuera unos días, podrían reclamar tenencia. Podrían establecer derechos de ocupante. Para sacarlos, tendría que desalojarlos formalmente. Tomaría meses. Meses de ellos viviendo en mi santuario, desangrándome mientras yo pagaba a los abogados para sacarlos. No estaban visitando. Estaban invadiendo. Veían mi hogar no como un lugar de celebración, sino como un bote salvavidas para su propio naufragio. Iban a arrastrarme con ellos e iban a llamarlo obligación familiar. Mi teléfono vibró de nuevo. Era una notificación del sistema de seguridad perimetral de la finca. Movimiento detectado, puerta principal. Matrícula reconocida, Papá 1. Abrí la transmisión en vivo. Ahí estaba. La SUV de mi padre en ralentí al final del largo camino de entrada. La parte trasera estaba cargada, hundiéndose bajo sobre los neumáticos traseros. A través del vidrio tintado, podía ver la silueta de cajas apiladas hasta el techo. No habían venido con una botella de vino. Habían venido con todo lo que poseían. Miré la hora, 6:42 de la tarde. Llegaron temprano. Estaban desesperados. Y asumían que la hija que siempre había pagado las facturas, la hija que siempre había buscado su aprobación, simplemente los dejaría entrar. Estaban equivocados. La hija que conocían se había ido. Murió en el momento en que eligieron un futón sobre su futuro. La mujer sentada en esta oficina era la CEO de su propia vida, y estaba a punto de ejecutar una toma hostil de la narrativa. Tomé mi iPad. No sentí miedo. Sentí la fría y aguda claridad de un cirujano tomando un bisturí. Abrí el panel de control de la casa inteligente. Sistema, susurré. Anular. El intercomunicador zumbó, un chirrido digital agudo que atravesó el silencio de mi oficina. Toqué la pantalla de mi iPad para activar el audio, pero mantuve mi propio micrófono silenciado. Quería escucharlos antes de que supieran que estaba escuchando. Probablemente está en la parte de atrás. La voz de mi madre, Susana, se filtró, tensa y ansiosa. Roberto, ¿y si no está en casa? Su coche está ahí, espetó mi padre. Está en casa. Probablemente solo está trabajando. Dijo la palabra trabajando como si fuera un pasatiempo. Solo sigue tocando el timbre. Nos dejará entrar. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Ese era todo su plan de jubilación en 3 palabras. Quité el silencio del micrófono. Indiquen su asunto, dije. Mi voz llenó la cabina de su SUV, amplificada por los altavoces de alta fidelidad en la puerta. Vi a mi padre saltar. Se asomó por la ventana, poniendo su mejor sonrisa jovial de papá.
Se veía grotesca en su cara gris y sudorosa. Valeria, cariño, ¿nos asustaste? El portón está cerrado. Nosotros solo. Estábamos en el vecindario y pensamos en darte una sorpresa. Trajimos vino. Sostuvo una botella. Parecía barata. No estás en el vecindario, papá, dije. Vives a 60 kilómetros de distancia. Y no trajiste vino. Trajiste cajas. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? No, esas son solo donaciones para la iglesia. Mira, hace frío aquí afuera. Solo déjanos entrar. Podemos ponernos al día. Lo sé, papá. ¿No? ¿Qué? Sé sobre la hipoteca fantasma. Sé sobre los $250,000 que pediste prestados para jugar al capitalista de riesgo con la vida de Adrián. Y sé que a partir de la medianoche de hoy, no tienen un hogar al cual regresar. Silencio. Silencio absoluto y aterrorizado. Mi madre comenzó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. La cara de mi padre pasó de pálida a un rojo violáceo profundo. No tienes derecho, balbuceó, dejando caer la actuación. Soy tu padre. Te crié. Firmé como aval para tu primer coche. Me debes esto. Abre este portón. No te debo nada, dije. Pagué ese coche hace 7 años. Pagué tu hipoteca por 3 meses cuando se te olvidó. Tengo los recibos. Tú los tienes. Somos familia, gritó, golpeando el volante. No puedes dejarnos en la calle. Necesitamos un lugar donde quedarnos por unas semanas, solo hasta que llegue el acuerdo. No hay acuerdo, respondí. Solo hay una subasta el próximo martes. Abrió la puerta de su coche y salió. Caminó hacia la cámara, mirando directamente a la lente, con los ojos salvajes. Si no abres este portón, Valeria, te demandaré. Le diré a todos que perra sin corazón y desagradecida eres. Romperé esta cerradura yo mismo. Eres bienvenido a intentarlo, dije. Pero antes de hacerlo, deberías revisar tu teléfono. Miré mi iPad. La aplicación de casa inteligente estaba abierta. El perfil de usuario para papá estaba resaltado. Esto no era solo presionar un botón. Era una ejecución de su control sobre mí. No dudé. Toqué revocar acceso. Un cartel rojo parpadeó en la pantalla, acceso denegado. Prohibición permanente activa. Datos biométricos borrados. Luego abrí el chat grupal familiar. En el que estaba Adrián, en el que estaban mis tías y tíos. Subí el PDF del aviso de ejecución hipotecaria. Luego subí la factura del dormitorio de $45,000 de Adrián. Escribí una sola descripción. No vinieron a calentar mi hogar. Vinieron a quemarlo para mantenerse calientes ustedes. Mi casa no es su bote salvavidas. Resuélvanlo. Enviar. En el monitor, vi el teléfono de mi padre iluminarse en su mano. Miró hacia abajo. Leyó. Vi el momento exacto en que sus rodillas se doblaron. Tú publicaste esto, susurró, mirando a la cámara, con la voz rota. A todos. Querías quedarte, Crash, papá, dije, mi voz helada. Ahora te has estrellado, Crash, punto. Presioné el botón para cortar la transmisión de audio. Afuera él estaba gritando, sacudiendo las barras de hierro del portón, pero dentro de Crystal Cliff. Silencio. Perfecto silencio protector. Vi las luces traseras de la SUV de mi padre desaparecer por el camino de entrada. Un par de ojos rojos y enojados desvaneciéndose en la niebla costera. No volvió. Sabía que no debía hacerlo. Los hombres como mi padre confían en la premisa de que siempre abrirás la puerta. Una vez que se dan cuenta de que la cerradura es real, no pelean. Se retiran. 2 días después, ocurrió la subasta de ejecución hipotecaria. La casa familiar, el lugar donde crecí, el lugar que apalancaron para financiar su vanidad, se vendió a un promotor inmobiliario por centavos de dólar.
Adrián no terminó el semestre en el Penthouse. Con la hipoteca oculta desaparecida y el crédito de mi padre arruinado, el contrato de arrendamiento se anuló. Escuché a través de Camila que se mudó a un estudio compartido con otros 3 chicos. Ahora duerme en un colchón real. Tal vez finalmente aprenda lo que es tener carácter. En cuanto a mí, salí al balcón del ala este. El sol se estaba poniendo, pintando el Pacífico en tonos de púrpura y oro magullado. Por primera vez desde que comencé la construcción de esta finca, el silencio no se sentía pesado. No se sentía solitario. Se sentía impenetrable. Había pasado toda mi vida construyendo puentes hacia personas que solo querían quemarlos. Pensé que si construía el puente lo suficientemente fuerte, lo suficientemente ancho, lo suficientemente caro, finalmente caminarían a través de él para encontrarme. Pero esta noche, parada al borde de mi propio mundo, me di cuenta de que no necesitaba un puente. Necesitaba un foso. Saqué mi teléfono una última vez. Abrí la aplicación de casa inteligente. Renombré la ubicación de la finca a El Santuario. Luego apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y escuché el sonido del océano chocando contra las rocas de abajo. Ya no era un sonido violento. Era el sonido de una fortaleza manteniendo la línea. Me di cuenta ese día de que la familia no es con quien compartes sangre, es con quien compartes respeto.